Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que los que han tomado vacaciones hayan tomado unas buenas vacaciones. Por mi parte, tomé una semana, un poco más de vacaciones, así que estoy ya de vuelta con ustedes en otro episodio de En Alto Calibre. Le quiero agradecer a mucha gente que ha empezado a seguirme y que ha apreciado y que ha comentado el contenido que hemos tenido en este último tiempo desde que partió el programa. Y asimismo quiero partir con un tema de opinión. Em, Mucha gente de repente se acerca a mi consulta y me pregunta cómo es posible ganarse la confianza de una persona y ganársela de manera rápida, quizá en los primeros 5 minutos, cuando uno conoce a una persona. Y eso tiene que ver con un tema de percepciones. Yo diría que hay una percepción inicial cuando conocemos a una persona, cuando la vemos, cuando la saludamos, cuando nos estrechamos la mano o en algunos casos cuando le damos un beso a una persona. Nos ven cómo estamos vestidos, cómo por ejemplo puedo tomar una taza de café, la manera en que la estoy tomando, si es que la tomo bien, si es que la tomo mal, la manera en la cual como, la manera en la cual miro, muchas cosas que están pasando. Y eso sucede generalmente en menos de 30 segundos, en los cuales tú puedes llamar la atención a una persona o simplemente esa persona te puede desechar, porque no puedes controlar si es que esa persona le vas a llamar la atención o no. Es un primer paso, esa percepción inicial que nos lleva a después tener una percepción permanente, que se queda en el tiempo. De ahí justamente viene cuando a nosotros nos dicen, oye, ¿nos puedes dar referencias laborales para un trabajo? Y ahí justamente viene lo que es hablar del otro, lo que es conversar acerca del otro. Este tema de la confianza tiene mucho, mucho de importancia, sobre todo hoy en día, en que tenemos, o la sociedad, no me quiero incluir dentro de ello, la sociedad como un todo está teniendo miedo para poder expresarse. Como que nos es más fácil expresarnos en términos de escribirnos un email o escribirnos un WhatsApp en vez de conversar cara a cara con las personas. Y en ese sentido existe algo que está sucediendo que tiene que ver con la ideología que está de alguna manera permeando distintas capas dentro de las sociedades, en el mundo público, en el mundo privado, que nos hace de repente dudar de decir las cosas tal cual son. Eso tiene que ver mucho con lo que es la asertividad, con esa capacidad de decir, de dar nuestro parecer sin complicarnos, pero también importante sin ofender. Sucede muchas veces que hemos estado este tema que tiene que ver con la conciencia de género, con el tema de los derechos civiles, de los derechos humanos en el fondo, y de alguna manera se han politizado, quizás siguiendo ciertas agendas de personas que quieren en el fondo imponer una forma de pensar. Pero aquí viene el problema. Toda esta forma de imposición de formas de pensar no está basada en la tradición o digamos en un histórico, ¿no es cierto?, que venga de siglos atrás, sino que hoy día es como una minoría que viene con ideas que son progresistas, pero las trata de imponer de una manera eh, muy forzada y más aún a través de reglas y leyes que empiezan a forzarse dentro de las personas. Y en eso quiero ser súper claro y quizás me voy a tirar a mucha gente encima con lo que voy a decir, pero esto ya ha llegado muy lejos, ya ha llegado demasiado lejos y la verdad es que empieza a cansar este tema de las ideologías, de la identidad de género, de cómo uno se autopercibe. Yo quiero ser bien claro con esto, no estoy en contra de que una persona pueda ser gay o pueda ser lesbiana, nada de eso. Cada persona adulta tiene el derecho de pensar o hacer lo que quiera. La verdad es que no es de mi incumbencia. Pero es de mi incumbencia en el momento en que una persona llega y me dice lo que yo tengo que decir o trata de imponerme
una mejor manera de decir las cosas, pero que no ha estado probada o que nadie entiende de una manera adecuada. Les quiero dar un ejemplo. En un ciclo que tuve en una empresa grande y que está muy involucrada con lo que es la construcción, me tocó hacer un seminario, una dinámica con un equipo de trabajo. Y yo llego y les digo, amigos míos, entonces lo que vamos a hacer a continuación. Y de repente una persona levanta la mano y me dice, oye Oscar, ¿sabes qué? Aquí estás súper equivocado. Yo le digo, ¿por qué? Porque tendrías que decir amigos y amigas. O incluso si te incomoda, tendrías que decir amigues. La gente que estaba alrededor de esa persona la miró como, de alguna manera, con un poco de incredulidad. De decirle algo, le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a decir amigos. Entonces me dice, o sea, ¿no estás de acuerdo con la identidad de género? Y yo la miro fijamente a los ojos y le digo, no. La gente que estaba alrededor hizo como una pausa. Algunos incluso hicieron como diciendo, ¿qué es lo que dijo esta persona? O sea, tú no estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Me siguió hablando del tema. Y yo le dije, no, no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Tal cual. ¿Y no piensas que es ofensivo? Bueno, si se tienen que ofender, contesté, oféndanse. Pero yo no voy a dejar de hablar a mi manera las formas que tengo que decir. Ahora, y ahí rebatí, si queremos hablar de lenguaje inclusivo, ¿tú sabes inglés? Entonces ella me dijo, no. Le dije que podemos continuar hablando en inglés ya que es un lenguaje inclusivo. Si tan inclusivo uno se siente, podríamos hablar inglés que es un lenguaje universal. Y ahí quedó la conversación. Quedó, yo diría, disminuida. A mí no me gusta dejar a la gente en ridículo, porque la verdad uno no tiene en su posición que dejar en ridículo a nadie. Pero sí es importante dejar en claro de que nadie puede imponerte la forma en que tienes que pensar. He visto en muchas ocasiones videos, charlas de personas como Jordan Peterson, que es ¿no es cierto?, psicólogo bien renombrado, que ha decidido decir que no a toda la imposición de reglas, sobre todo que es algo que ha estado muy en boga en Canadá y que se ha politizado de una manera enorme. Incluso a este señor le están su licencia de psicólogo para poder ejercer, ¿no es cierto?, su consulta, lo cual lo encuentro ya de una manera casi dictatorial, diría que es abusivo, y para no perderla tiene que tomar cursos, clases, como para reformarse entre comillas de lo que él estaba diciendo o desdecirse, en base a personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento y que simplemente están empujando una agenda sobre cómo se quiere hablar. Asimismo, en Estados Unidos me he enterado mucho y de alguna manera he aplaudido muy de pie la labor que ha realizado Candace Owens, que es esta mujer afroamericana que ha peleado también con todo este tema de esa pelea racial, de pensar de que hay una especie de privilegio de la gente blanca frente a la raza afroamericana y ha justamente levantado la voz, ¿ya?, en el sentido de dejar esta actitud que ocurre en todas estas ideologías de empezar a victimizarnos, de sentirnos de que tenemos que ofendernos porque las cosas no se digan como nosotros queramos decirlas o porque alguien asuma de que yo tengo un privilegio por ser blanco o por tener cierto color de piel. Es algo que realmente, y les quería comentar amigos, me tiene sumamente desilusionado. De hecho, ya trato de no ver noticias al respecto. Y es porque siento, y yo nací en el 75, 1975, hoy día tengo 48 años, he avanzado muchísimo. En toda mi historia yo veía de que como sociedad en el mundo, en Chile, mucho más conservador que otros países, habíamos avanzado muchísimo en el tema de la discriminación. Nadie andaba fijándose si eras negro, si eras blanco. El tema de si eras gay o si eras lesbiana no era un tema a discutir, no era una cosa
que, que causara algún problema en el fondo. He tenido gente conocida que es gay y tengo la mejor relación con estas personas. No tengo ningún problema con el tema LGBT más y lo que sea. Pero otra cosa es cuando empiezan a imponer. Otra cosa es cuando empiezan a decirme lo que yo tengo que pensar o plantearme lo que es correcto de decir. Y en ese sentido siento que como sociedad, en vez de avanzar, hemos avanzado tanto, 10 pasos en adelante y hemos retrocedido 20. Es como que de alguna manera estamos volviendo a una época de oscurantismo. ¿Se acuerdan en el oscurantismo, la Edad Media? Más o menos el año 500 después de Cristo, en que todo se censuraba, en que todo se tapaba, el que decía algo, ¿no es cierto? Llegaba la Inquisición, ¿no es cierto? Tuvimos avances tecnológicos, tuvimos a Galileo, que también lo acusaron de hereje por tener una visión, ¿no es cierto?, del cosmos distinta. Y a mucha gente se le empezó a censurar y cerrar la boca en base a la fuerza. Pero hoy día es algo mucho más sofisticado. Tenemos una ideología que está planteada por organismos internacionales que de alguna manera está penetrando, está permeando en cada capa, ¿ya? Desde el mundo público y lentamente en el mundo privado para tratar de predisponernos a hablar de una manera correcta según lo que ellos piensan. El problema es que justamente estamos en un mundo que al estar poco comunicado de manera frontal, de manera humana, ¿m? Hoy día tú notas que la gente tiene mucho miedo de hablar directamente y frontalmente y decir las cosas como son, basándose en datos empíricos, datos que son fácticos. Eh, Se me viene a la mente este documental que se hizo hace un tiempo, que era, ¿no es cierto?, ¿qué es una mujer? What is a woman? Eh, que justamente se publicó en un momento y tú notas que hay personas que no son capaces de decir o definir exactamente qué es lo que es una mujer. Y todo esto basado en otra ideología que viene, ¿no es cierto?, a gatillar un proceso de debilitación que tiene que ver con el feminismo. No estoy hablando del feminismo partió en el siglo, ¿no es cierto?, XX, que permitió a la gente, a las personas, a las mujeres ir a votar y empezar a ganar derechos civiles. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de que los hombres y las mujeres no podemos ser iguales en muchos de los derechos que existen. Pero lo que sí me quiero referir es que todo este movimiento feminista lo que ha hecho de alguna manera es debilitar la capacidad del género masculino de decir las cosas de una manera frontal, de tener miedo de decir básicamente lo que necesita, lo que quiere. Y ha venido a devenir en un proceso de empoderamiento falso, ¿m? De un género que básicamente no quiere igualdad, sino que lo que está buscando a la larga es erradicar, ¿no es cierto?, al otro género. Siento que de alguna manera, y no, yo no soy mujer, pero respeto mucho a las mujeres. Tengo mi mamá, mi hermana, que son mujeres en el fondo y han estado siempre conmigo. Pero esta imagen de la mujer se ha empezado a debilitar. O sea, hemos llegado al punto en que ahora ya no decimos que una mujer, no se habla de una mujer embarazada, sino que de un ser que está dando a luz. Se habla de un ser, de un ente, que es una mujer en el fondo. A tanto se ha llegado a que la gente tenga que cerrar la boca o morderse la lengua antes de decir lo que realmente quiere, lo que realmente piensa. Y esta cuestión ha empezado a entrar de lleno ya en la política. O sea, lo hemos visto, y yo no entro en la parte de la política, pero sí cuando hablamos de ideas progresistas, que más que progresismo está retrocediendo 100 años en cosas que todo el mundo, con un poco de sentido común, ya teníamos absolutamente claros. O sea, ya no llegamos a un momento en que no se discrimina en base al físico, que no se discrimina en base a la preferencia sexual, que no se discrimina a las personas en base al color de piel. Y en Estados Unidos y en Canadá ha estado entrando fuerte esta cosa del miedo a decir las cosas o tener que tomar este lenguaje que es políticamente correcto. Y ves personas que de repente salen de la nada
y se arrogan la representación de un grupo de personas que corresponde a una minoría que en el fondo tiene ideas que son de alguna manera descabelladas, y uno se pregunta de qué basurero o de qué bodega salieron para colocarlos ahí y empezar a hablar cosas que no tienen ningún sentido. Me tienes que decir a mí como padre cómo tener que llevar a mi familia, o me tienes que decir a mí cómo llevarme profesionalmente. O sea, ¿para qué fue la universidad entonces? ¿Para qué uno va al colegio? ¿Para qué uno se educa? Y ahí entramos en otro tema, de cómo los colegios han empezado a insertar estas ideas, ¿no es cierto?, progresistas, tratando de adoctrinar a los niños pequeños desde edades súper bajas. Recién me empecé a enterar, o empezaron a hacer educación sexual en octavo, primero medio más o menos. Empezaron recién con eso. Pero entrar a los niños desde pequeños a comentarles exactamente cómo ocurren de manera detallada, ¿ya? Las relaciones sexuales entre una pareja, por ejemplo, de hombres, o cómo esos hombres tienen una planificación de tener hijos. Yo no tengo, la verdad, nada en contra de eso, pero empezar a insertar ideas, ¿ya? Desde chicos, empezar a adoctrinar a las personas desde que son pequeñitos, yo lo encuentro realmente un crimen. Realmente lo encuentro una cosa criminal, y se ha hecho a espaldas de los papás, muchas veces sin contar los detalles de lo que realmente está pasando. Entonces me pregunto, ¿para qué entonces son los colegios, son las universidades, sino que para entregar conocimientos que pueden ser conocimientos técnicos, conocimientos que van a servir en la vida laboral, y nos enteramos de cosas que realmente se meten en la crianza familiar, en los valores con los cuales uno fue criado, buenos, malos, pero empieza a entrometerse en algo que no tiene ningún sentido? Y quiero ser bien claro con esto. Esta imposición de las ideas ha sido violenta. Y sí, me escucharon, ha sido de manera violenta. Yo he mirado muchísimos debates. Las argumentaciones que son más válidas, que pueden ser basadas en el sentido común, siempre se están basando en datos que son fácticos. Datos que son fácticos. Y cuando la persona que quiere imponer ideas progresistas trata de discutir, al quedarse sin argumentos, empieza a hacer ataques ad hominem, es decir, hace ataques a la persona, pero por ser persona, a la persona misma, al mensajero, pero no se basa en ningún dato fáctico para poder, ¿no es cierto?, rebatirlo de una manera que sea consistente. Así, todos estos círculos de personas han optado por la manifestación, tener que salir a las calles, no solamente con carteles, sino que básicamente gente que se anda desnudando en las calles, que anda haciendo demostraciones de actos sexuales en las calles, incluso que anda defecando, orinando en la calle, lo cual lo encuentro de una ordinariez espeluznante, por decirlo menos. Eh, y entramos así en un periodo que yo diría que es de decadencia, ¿ya? En que estamos en un retroceso, en un casi inicio de un periodo oscurantista, en que las personas empiezan a mostrar cosas que son decadentes. Me recuerda mucho a la Edad Media. Si ustedes ven y leen en detalle lo que sucede en la Edad Media, y nos estamos alimentando, y perdónenme la expresión, de mierda en las redes sociales. O sea, TikTok, que es algo que puede ser muy bien utilizado por algunos medios, se ha transformado en una especie de repositorio de cosas ridículas que uno empieza a mirar, de gente que empieza a ganar seguidores o empieza a ganar fama por hacer cosas que no tienen absolutamente ningún valor, que son ridículas. Y nosotros mirando y pasando, ¿no es cierto?, el teléfono, viendo la pantalla del teléfono, empezamos a mirar, ¿ya?, cada una de estas cosas, y nos empezamos a alimentar la mente con imágenes que la verdad es que no tienen ninguna, ninguna base del contenido. La televisión, ¿para qué decir? Ya no existen programas culturales, ya es difícil encontrar programas culturales, y lo único que puedo ver hoy día, yo diría que son
programas que tienen que ver, que están en YouTube hoy en día y que tienen mucho más prestancia, y lo que tenemos hoy en día en televisión, que son realities, ¿no es cierto? Opiniones de gente que la verdad es que son más farándula que alguna opinión que sea, eh, ¿no es cierto?, considerable por alguien, es bastante desilusionante. Porque nos hemos llenado con buenas prácticas que la verdad es que no son buenas prácticas. Por un lado, tenemos a esas personas que pretenden ser lo que no son. Tenemos el arribismo, esto de siempre estar hablando de las influencias, de lo que uno tiene, de los contactos, siempre como una máscara para no hablar las cosas que son sinceras, de la historia de uno, y todos tenemos buenas historias que contar. Y se trata de hablar la verdad desde un inicio. Y siempre lo he dicho, al tener esa expectativa de caerle bien a todo el mundo, la verdad es que vas a terminar cayéndole bien a nadie. Tanto tú como yo tenemos limitaciones de que no vamos a ser perfectos, que de repente vamos a cometer errores y que vamos a decir las cosas que quizás alguien no espera que a uno les diga. ¿M? Pero la pregunta del millón es esta: ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cuándo preguntamos de verdad a alguien cómo está? ¿Cuándo somos capaces de sentarnos con alguien, de hablar de temas que sean relevantes, ¿ya? En que no tengamos que apurarnos, en que no tengamos que tener miedo a los silencios, a las pausas, porque en la pausa es cuando alguien está pensando. ¿Mm? O llenarnos de este buen hacer o esta buena práctica, ¿ya? De tratar de poner, ¿no es cierto?, títulos a las cosas, cuando los títulos, las bases están erradas. Mi opinión personal sobre eso diría que es bastante dura. Diría que estamos en un proceso en que a las personas se las está desconectando de sus habilidades, se la está desconectando de su pensamiento crítico, de su capacidad de dar un pensamiento crítico con buenos argumentos, eh, llenándola de miedo, de ese maldito miedo para enfrentar las cosas, so pena de ofender a alguien. Y es lo que les comentaba en ese caso. O sea, si alguien llegara y te dice, bueno, es que hay gente que se puede ofender, y tú tienes la razón y encuentras que tienes la razón y estás dando datos fácticos, empíricos, de que tienes la razón, no hay nada más que hacer. Pero ya basta de esta manera absurda de tratar de poner títulos a las cosas y fijarnos en los títulos. Este tema del LGBT más y etcétera, etcétera. O sea, hemos parado de definir lo que es un hombre y una mujer. Los hombres, sobre todo, y es un tema que ha sido muy recurrente en mis sesiones con personas, porque también he atendido muchos hombres, es la deficiencia de masculinidad. ¿Mm? Y eso y no es un tema de falta de testosterona o un tema genético. Se basa en que se está minimizando al hombre en su capacidad no solo de pensar, sino que de definir, decidir y ejecutar como tiene que ejecutar. De que esa masculinidad tóxica que se le ha puesto ese apellido, masculinidad tóxica. ¿Qué es toxicidad? Que un hombre tenga pelos, los hombres tienen pelos. Que un hombre hable con más fuerza, bueno, los hombres hablamos con más fuerza. Que un hombre básicamente invite a una mujer que le interese a tomarse un café, y eso puede ser algo terrible, bueno, es lo que un hombre tiene que hacer. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir con estas ridiculeces de pensar en que el hombre tiene que estar más o menos a merced de ideologías para poder tomar las decisiones que tiene que tomar? Se ha establecido esta visión del macho alfa. Lo he escuchado muchísimas veces de lo que es un macho alfa, aquel que tiene un dominio, que tiene una prestancia para poder funcionar. Y es un hombre en el fondo en estado natural, que puede ser atractivo para muchas distintas mujeres.
Y créanme, no va a dejar de ser atractivo para esas mujeres porque tenga esa capacidad de ejecutar. Más aún, va a ser más atractivo, ¿ya? En el sentido de que él toma una definición, define lo que quiere. Lo mismo con una mujer que es capaz de tener, ¿no es cierto?, faldas para poder decidir aquello que quiere. No hay nada más atractivo en un mundo donde el 90% de las personas no sabe o no entiende lo que quiere, que alguien sí diga y exprese lo que quiere, ¿ya? Y eso que expresa te puede gustar como te puede no gustar. Elige. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Muy bien. Next. Sigue con el siguiente. Jordan B. Peterson, por ejemplo, ha sido un gran representante de esto. Él mismo dice que ha ayudado a muchos jóvenes que hoy día se sienten atrapados porque no son capaces de definir su función masculina dentro de un mundo que es competitivo, ¿ya? Y eso le ha traído mucha gente que se la ha ido en contra. Y ustedes pueden ver en las charlas, o pueden ver, por ejemplo, a otros representantes que de repente aparecen ciertos grupitos que empieza a ofender, que empieza a hacer preguntas que no son preguntas, sino que son más bien declaraciones activistas que interrumpen una charla o un debate para tratar de afirmar de manera ofensiva que alguien está equivocado, pero sin dar ningún argumento. Y cuando los argumentos quedan abajo, empiezan a criticar que alguien es imbécil, que alguien es machista, que alguien es homofóbico, que alguien, ¿no es cierto?, tiene problemas, ya que hay que hacerse ver, etcétera, etcétera. Pero lo que siempre he dicho, cuando alguien no viene con propuestas, al dar una argumentación, la verdad es que la conversación se vuelve sumamente pobre. Y lo mejor que uno puede hacer en esos momentos es simplemente dar su parecer, dar una propuesta, y si el otro no quiere tomarla, es lamentable porque uno ve enfermedad. Realmente uno analiza a las personas con las cuales ve o conversa en estas charlas y de repente te das cuenta que hay gente que actúa de alguna manera como niños chicos, que no maduró, que no creció, que para hablar en público se ha alimentado de pura ideología entregada en base a Twitter o WhatsApp o memes en el fondo. Es como que el conocimiento general hoy día se traduce en un meme, lo cual es ridículo. Y es aquí cuando quiero declarar de que cuando el hombre y la mujer, las personas, no son capaces de expresar las cosas por miedo, vivimos una vida que diría que eh, es bien dosificada, que es bien insípida, porque estamos atrapados y no tenemos libertad de decir las cosas. ¿Quién sabe? Capaz que este video que estoy subiendo en este momento sea censurado por YouTube. No lo sé. ¿Es posible entonces que estemos en una verdadera dictadura ideológicamente establecida y controlada por los medios de manera no solamente en el discurso, sino que de manera tecnológica? Como les digo, es mucho más sofisticado y es mucho más duro. En la Edad Media se recurría ¿a qué? A la matanza. Simplemente pescábamos una espada y le cortábamos la cabeza a aquella persona que no pensaba igual que nosotros. O poníamos a alguien en una estaca en el fondo y la quemábamos. Hoy día no se requiere eso, sino que simplemente se requiere llegar a una persona que piensa distinto que tú, asustarla en base a ataques que son a la persona ad hominem, luego cancelar a esa persona, funarla, exponerla frente a un gran cúmulo de personas. Y los medios, ¿ya?, como son o están siendo cobardes, ¿ya?, como un factor exponencial de esa cancelación para que la persona sea aún más expuesta de manera global. Y eso hace que muchas personas, en vez de enfrentar o decir yo estoy de acuerdo con esta persona, le baje la cobardía, cierren las cortinas y cancelen a esa persona. Entonces es algo muy, muy peligroso, ¿ya? Es muy peligroso, pero la verdad es que hay que llegar a un momento en que tenemos que decir basta. No se puede seguir así porque esto nos va a quitar la capacidad de expresarnos, de crear nuevo conocimiento,
de que hayan avances, por ejemplo, en el campo de la psicología, que hayan avances en el campo de la política, que hayan avances incluso en términos técnicos, porque las personas van a sentir de que están caminando en un terreno que está lleno de huevos, pero hoy día los avances más importantes, todos los avances que se hicieron históricamente en el pasado, implicó quebrar huevos. Y conocemos ese dicho antiguo, para hacer tortillas hay que quebrar huevos. Y es así. Así que si te vas a ofender, bueno, oféndete, ¿ya? Pero no puedo hacerme cargo de estar tratando de no pisarte los huevos de alguna manera. ¿Se entiende? Eso es lo que les quería traer el día de hoy. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones. Aquellos que se las están tomando ahora, ojalá que, que las disfruten. Como les digo, febrero específicamente en Chile es un mes bien extraño porque hay mucha gente que se desconecta de las cosas, pero es bueno justamente tener el norte bien enfrente de uno, tener claro las cosas que hay que hacer. eh, y si les digo esto es porque lo que se busca es excelencia, y la excelencia nos lleva a una victoria que es personal sobre nosotros mismos, que también nos lleva a una tranquilidad, una paz, que es lo que todos finalmente estamos buscando. Invito a todos aquellos que estén interesados a suscribirse a mi canal. Le agradezco demasiado la audiencia que esto está teniendo. De a poquitito vamos avanzando. Aquellos que estén interesados en mis libros, les puedo recomendar B2U, Marketing Personal, que está disponible en Amazon, que es una guía completa sobre, ¿no es cierto?, todo lo que es el marketing y el desarrollo de marca personal. Y también a aquellos que estén interesados en tener sesiones conmigo uno a uno, pueden inscribirse en nuestra página, que es empodera.cl. Eso, estimados amigos, que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Chao, chao.